Hermanos, ¿qué pensarían de algo malo que parece bueno? ¿Lo seguirían? O viceversa, algo bueno que parece malo. ¿Lo harían? Y es aquí que podríamos pensar en un ejemplo, pues, un poco clásico para las generaciones antiguas. Esa bebida que ayudaba al sistema inmunológico que se llama emulsión de Scott. Pues esta emulsión de base de hígado de salmón, que no tenía el mejor sabor, pero que pues ciertamente nos ayudó a crecer, como diría un producto, sanos y fuertes. Y ciertamente no era lo más agradable, pero también podemos descubrir que hay cosas que tienen un buen sabor, como los dulces, las golosinas y todo esto, pero que provocan mucho daño al organismo. Entonces, a veces conscientemente, aunque sabemos que algo nos hace mal, lo terminamos tomando, comiendo, consumiendo. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar por el gusto. Lo que vamos a ver en el video de este día, pues es algo muy similar, así que continúa viendo el video. Queridos hermanos, el Halloween es una celebración que se presenta como algo bonito, algo que nos ayuda a desestresarnos de una vida rutinaria, en donde los jóvenes y no tan jóvenes pueden disfrutar del pedir dulces, del disfrazarse de sus personajes favoritos, tanto buenos como malos, y que pueden ser libres por una noche. Pero esta fiesta, que parece muy inocente, no lo es tanto. Es un festival que promueve, primeramente, el ocultismo, así como nos ofrece también la maldad, nos ofrece la travesura y nos ofrece el no ser nosotros, sino ser otro personaje. En otras palabras, nos despersonaliza. Así que podríamos decir, ¿es algo bueno o no? Y para aquí vamos a iniciar con una lectura que es tomada de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios y que nos dice lo siguiente en su capítulo 11, versículo 14. Y nada tiene de extraño que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Y es precisamente esto que también podríamos hablar un poco del Halloween. Y para eso tenemos que tomar algunos puntos muy concretos. Por ejemplo, el primer punto que tenemos que tomar es el origen del nombre, que ciertamente viene de una adaptación de algo que celebraba antiguamente la iglesia. La solemnidad de Todos los Santos se celebra el 1 de noviembre. Y es una solemnidad en donde recordamos a todos nuestros hermanos que han fallecido y ya se encuentran en la presencia de Dios. Por eso, se celebraban las primeras vísperas de esta celebración, que en el inglés antiguo se denomina precisamente All Hallows Eve, o Víspera de Todos los Santos, lo cual se deforma un poco, se abrevia, terminando en la frase Halloween. Ciertamente, esto pues es algo que se adapta, porque la historia del Halloween es muchísimo anterior. Y es aquí donde tenemos que descubrir un poco sus orígenes de esta fiesta que se ha disfrazado con una máscara de una fiesta infantil, de una fiesta que no pasa nada, pero que es muy dañina para cada uno de nosotros. Y aquí tenemos precisamente un poco de la historia de esta celebración. Primeramente tenemos que decir que esta fiesta nace en lo que es la parte más alejada de la civilización romana en Europa. Estamos hablando de la Europa oriental,
del parte de la Europa central que en los 2 primeros milenios antes de Cristo fue dominada por los pueblos celtas. Estos pueblos pues realmente eran tribus que eran gobernadas por un rey. Su tipo de cultura era agrícola, precisamente vivían sobre todo de lo que daba la tierra, pero también tenían parte de lo que era la ganadería. Entonces, pues eran pequeñas tribus que tenían sus pequeños huertos o tenían sus huertos, pero también tenían sus pequeños rebaños. Esto nos da a entender que su cultura va a girar en torno a las estaciones, a la cosecha, pero también al aprovechamiento de la tierra. El día 31 de octubre era el fin de año para esta cultura. Y es precisamente aquí donde se desarrolla todo lo que es el Halloween. Pero para entender un poquito, tenemos que decir que estas pequeñas poblaciones tribales gobernadas por pequeños reyes, pues estaban divididas en clases sociales, como muchísimas tribus de la época. Primeramente, había algunos grupos, el grupo sacerdotal, el grupo de los nobles y los maestros, y después el grupo de los comunes. Precisamente, pues el grupo de los comunes eran los que trabajaban la tierra, los nobles pues eran los más acaudalados que ya no la trabajaban sus tierras propiamente, sino que tenían otros empleados que las trabajaban por ellas. Los maestros eran aquellos que educaban al pueblo en sus costumbres, en los usos y oficios, y los sacerdotes los que hacían todo lo ritual para que hubiese buenas cosechas, para que tuvieran buen ganado y así poder entrar en esa relación. La religión celta es el druidismo y tiene que ver mucho con la naturaleza. Toda su religión, como ya lo habíamos dicho, gira en torno a la naturaleza. Entonces, pues esta celebración del fin de año, pues coincidía con el 31 de octubre, que era la fiesta de Samhain. Para eso, el grupo sacerdotal, que estaba dividido en los profetas, los bardos, los sacerdotes, que eran ayudados por sacerdotisas o brujas hechiceras. Los druidas eran versados en los conocimientos de la magia, los poderes misteriosos de las plantas, de la naturaleza y de los animales. Para los druidas había un árbol que muchos consideran que era su dios, pero no, era un simple árbol sagrado, el roble, y era porque dentro de las ramas del roble crecía el muérdago, una planta parásita que junto con las hojas del roble era utilizado para muchos brebajes y hechizos de la cultura celta. Para la celebración del Año Nuevo, llamada Samhain, Samhain, también conocida por otros nombres, como por ejemplo el Samhain o la Samón, que era una festividad en donde concluía el año, concluía un ciclo e iniciaba un nuevo ciclo. Para eso, pues, los druidas preparaban grandes fogatas. ¿Para qué? Para hacer danzas alrededor de la fogata, como lo podemos ver en algunas películas sobre la hechicería, que danzan alrededor de las fogatas pidiendo poderes, y es porque ellos lo hacían, porque pensaban que moría ese sol que los había acompañado durante todo un año, y entonces renacería un nuevo sol. Entonces ellos reclamaban los poderes del sol que moría para poder renacer a la vida. Algo que también era común era que pensaban que el dios de la muerte soltaba a todos los muertos, soltaba a todos los demonios, soltaba todas las aberraciones para que pudieran atormentar al pueblo. Por lo cual los druidas tenían que ir recolectando de casa en casa algunos productos que fueran pues la cosecha, que fueran sus animalitos e inclusive se hacía sacrificio de seres humanos.
jóvenes doncellas a punto de casarse o también niños, sobre todo niños de brazo. Y esto pues se hacía para reclamar el poder del sol para los druidas, pero también para que el nuevo sol naciese con ese vigor y pudiera dar esa protección, esa luz y esas buenas cosechas a los habitantes de los pueblos celtas. En esto, pues se basa ahora la tradición de el pedir dulces. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo, si alguien no quería darle algo al sacerdote para los sacrificios, entonces los sacerdotes echaban una maldición sobre la casa para que los espíritus y los demonios que iban a vagar durante la noche pudieran atacar esa casa. Pero a las que sí daban algo, ponían velas con caras fantasmales en unos nabos. ¿Para qué? Para que los espíritus descubrieran que esa casa estaba a favor de los demonios y de los difuntos. Eso pues nos lleva a estos dos puntos de la tradición de poner las velas en las calabazas o estas linternas de calabaza que también se les llaman. Y aunque hay una historia, una leyenda que es Jack on the Lander, que era una persona pues mala, pero no tan mala, que no pudo entrar al cielo, pero no pudo entrar al infierno. Recordemos que esta población, cuando ya surge propiamente esta leyenda de Jack on the Lander, es parte de la iglesia anglicana, que la iglesia anglicana no tiene, pues ahora sí que esa doctrina sobre el purgatorio. Entonces, pues al no poder entrar al cielo ni al infierno, pues Jack fue obligado a vagar por el universo y pues llevaba siempre esa sed de, pues hasta cierto punto, venganza, por lo cual todos ponían también esa calabaza con la cara de Jack para que se alejara de ahí. Y bueno, pues al principio no eran calabazas, sino más bien eran nabos, una fruta pequeña o más bien una verdura pequeña. Cuando llegan a Estados Unidos estas tradiciones, pues ven que es más factible vender calabazas en lugar de nabos y es ahí que la necesidad económica cambió. Ahora sí, los nabos por las calabazas. Pero, pues también, como en este tiempo los sacerdotes hacían sus recorridos y hacían sus ritos, se buscaba precisamente pasar inadvertido entre los demonios. Por eso, parte de los sacrificios que hacían, ya sea de animales salvajes como de los animales donados para los sacrificios, arrancaban sus pieles y se vestían con estas pieles de animales del bosque, de animales del campo. ¿Para qué? Para que los druidas pudieran pasar inadvertidos entre los espíritus y los demonios. Por eso ahora es la tradición de disfrazarse y generalmente pues de brujas, monstruos, demonios, espantos, esperpentos, como ya es bien conocido. Y es aquí que se da precisamente esta celebración. Cuando esta parte de Europa ya es conquistada o ya es tomada por el Imperio Romano, ya sobre todo después del siglo III, pues se empieza a cristianizar. La fiesta de los fieles difuntos y de todos los santos se celebraba en torno a las fiestas que nos recordaban a nuestra Madre Santísima en el mes de mayo. Pero para poder cristianizar a estas personas y quitarles la fiesta de Samhain y poder poner una fiesta religiosa, se elige poner o trasladar la fiesta de todos los santos y de los fieles difuntos a el mes de noviembre, 1 y 2 de noviembre, para que estos hombres dejaran atrás esta tradición pagana para que pidieran más bien el poder ser santos y también pedir por los fieles difuntos, que no venían a atormentar, sino más bien teníamos que pedir por ellos para que tuvieran ese descanso eterno.
Ciertamente, para el año 1717, en la colina llamada Primorosa, cerca de Londres, en Inglaterra, pues el nuevo druidismo hace un pacto para que iniciara un nuevo ciclo druida, en donde pues todo ha entrado en una dinámica naturalista, en donde tenemos que respetar la madre tierra porque es la que nos da todo, en donde tenemos que buscar esa armonía con la naturaleza porque somos parte de la naturaleza, y esto precisamente es parte de lo que se llama el druidismo moderno o también el wiccanismo. Las wiccas, que ellas no se consideran brujas, sino espíritus libres del bosque. Entonces, todo esto ha venido a fomentar un nuevo movimiento druida y paganizador. Y es así como se empieza a poner esta fiesta como algo pues para divertirse, para terminar pues el mes de octubre y ya empezar el mes de diciembre, en donde pues ya empieza más el frío, ya empiezan en algunos lugares donde caen las nevadas, pues las primeras nevadas, y entonces todo lo que era vida durante la primavera y el verano, con el otoño y en el invierno, pues viene esa decadencia, viene esa muerte. Entonces, pues qué mejor que festejar la muerte, lo malo, como una forma de divertirnos y de prepararnos para este tiempo que va a ser tiempo de frío, tiempo de nevadas, tiempo, por así decirlo, tenebroso. Y es precisamente cómo se va introduciendo esta fiesta. Ciertamente en nuestros países latinoamericanos, pues hasta ahora es de que se está dando esta fuerte tendencia hacia el Halloween, debido a que había más bien las tradiciones más hacia el Día de Muertos que hacia otra cosa. Pero bueno, pues es cuando la iglesia se quita un poco de las celebraciones, como sabemos, pues después del Concilio Vaticano II, muchas celebraciones previas o primeras vísperas de muchas celebraciones vinieron a quitarse. Una de ellas era la víspera de Todos los Santos, y esto pues vino a que nuevamente se paganizara la fiesta. Y es ahí donde está el peligro. ¿Por qué? Porque es algo que parece inocente, pero no lo es. Como nos dicen nuestros hermanos de Así Prensa en un documento que tienen. Es esta fiesta, según el testimonio de algunas personas que practicaron el satanismo y luego se han convertido al cristianismo, dicen que el Halloween es la fiesta más importante para dar culto al demonio, porque se inicia el nuevo año satánico y es como una especie de cumpleaños para Satanás. Es esta fecha que los grupos satánicos sacrifican jóvenes y especialmente niños, porque son los preferidos de Dios, y en la que también se perpetran profanaciones a la Eucaristía en las iglesias católicas. Entonces es como podemos descubrir esto, pero esto ha venido mermando. ¿Por qué? Porque se ha hecho una fiesta comercial. Ciertamente ya desde agosto, julio, se pueden empezar a ver que los disfraces, que se pueden empezar a ver las decoraciones y todo esto. ¿Por qué? Porque ahora se ha dejado llevar por el dinero. Pero ciertamente no es algo que los católicos deberíamos de celebrar. Es algo que los católicos debemos de rechazar. Esto, pues cada uno ahora sí va a tomar la decisión. Tenemos los elementos para saber qué es lo que se celebra y de dónde viene esta tradición. Ahora bien, está en la libertad de cada uno, si quiere celebrarlo o no celebrarlo. Pero, pues, recuerda que estamos llamados al cielo, no al infierno. Estamos llamados para entrar en gracia de Dios, no para estar en el mundo del terror, del espanto. Por eso, si eres católico, pide al Espíritu Santo que te haga ver la realidad y que puedas tomar la mejor decisión.
nos despedimos pues dándoles la bendición. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Y recuerda que Dios es amor y te ama.